Gustavo Petro ya se encuentra en Washington. Se producirá la reunión con el presidente Donald Trump mañana a las 11 de la mañana. No se ha determinado todavía si hay ingreso de los medios de comunicación. Sin embargo, el presidente colombiano ya se encuentra en los Estados Unidos para sostener esto que lo puede llamar, tal vez desde Colombia, una reunión bilateral. Sin embargo, desde Washington, específicamente desde la Casa Blanca, no se determina de tal forma, puesto que se le ha llamado en más de una ocasión y está registrado oficialmente como una visita del presidente colombiano. Y esto definitivamente llama la atención, porque estamos hablando de una reunión entre dos mandatarios que no solamente tienen un historial, sino también muchos temas pendientes por conversar. Lo hablaba incluso Donald Trump el día que capturó a Nicolás Maduro, el dictador, sobre la relación con Colombia. Y es que se habló mucho que el país vecino, en este caso de Sudamérica, tenía todavía muchos temas por resolver. Uno de ellos era justamente el tema de los estupefacientes, los cuales tenían todavía mucho por determinar en cuanto a la producción y a la prohibición de esta producción. Ahora, lo más importante aquí, ¿qué está en juego? Gustavo Petro y Donald Trump se van a ver las caras después de muchos desencuentros, incluso en alguna ocasión a través de redes sociales donde Petro es muy activo, le ha dicho a Donald Trump que es un xenófobo. Posteriormente, ellos han conversado telefónicamente para al final llegar a esta reunión en donde imaginamos que tratarán temas de asuntos bilaterales, pero también de coordinaciones de lo que Donald Trump precisamente quiere para los demás países, porque esto no es simplemente hablar de Venezuela ni de intervenciones, sino también de política exterior, de muchas cosas que tienen todavía que conversarse, porque también aquí está interviniendo la situación económica de la región. Ahora, por ejemplo, el tono ha cambiado definitivamente y con esta reunión programada para el 3 de febrero, 11 de la mañana en la Casa Blanca, se contará también con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Ahora, la agenda es importante porque hay muchos temas todavía que se van a tratar en estas reuniones bilaterales que van a sostenerse entre el 2 y el 5 de febrero. Por ejemplo, reuniones con congresistas republicanos y demócratas, que es lo que ha establecido Gustavo Petro, para que se puedan precisamente tener un poco más de detalles de lo que va a pasar entre ambos países. Encuentro con el secretario general de la OEA, una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre el cambio climático, una reunión con la diáspora colombiana y encuentros con empresarios del sector cacautero. Además, este gesto se toma como un, no sé, digamos, un viaje a través de un gesto político importante, porque hablamos de la autorización de la extradición de alias Pipe Tutulua hacia Estados Unidos. Entonces, con esto dejamos en claro que hay muchos temas todavía pendientes por conversar. Pero, ¿qué ha dicho Gustavo Petro antes de llegar a los Estados Unidos, o precisamente, mejor dicho, a su llegada? Porque ha hablado sobre las expectativas que tiene para esta reunión que sostendrá con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escuchar. Presidente Gustavo Petro, bienvenido a RTBC. Todo el país expectante de este viaje a Estados Unidos y su reunión con el presidente de ese país. ¿Cuál es el mensaje para Colombia entera y para Latinoamérica? Bueno, yo pienso que llenarnos de optimismo. Los espero el martes cuando esté reunido con el presidente en todas las plazas públicas, hacer la cadena de los afectos, la certeza del amor, porque finalmente nos protege es el amor y la protección entre nosotros mismos y las energías inteligentes que representan la luz y el hecho de que tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy. ¿Con qué noticias espera volver de este viaje, presidente? Bueno, con buenas noticias, vamos a ver. Muchas gracias, presidente. Gracias Buen viaje. Gracias. Presidente de la República, en exclusiva para RTBC Noticias, Señal Colombia. Escuchábamos entonces al presidente colombiano, Gustavo Petro, referirse a las expectativas que tiene para la reunión con Donald Trump, pero también el llamado que le hace al pueblo colombiano. Porque la pregunta definitivamente aquí es si este encuentro va a lograr
que pueda restablecerse la relación entre Washington o Bogotá? ¿O en todo caso solo marcará una pausa de lo que ha sido esta relación con ambos países que no ha estado del todo estable durante los últimos tiempos? Mi nombre es Carlos Rosales, los voy a acompañar ahora en la conducción de Radar 24 en esta nueva etapa. Desde aquí le agradecemos a nuestra compañera Cintia Garreta, quien va a enfrentar nuevos retos profesionales. Le mandamos un abrazo. Y así que nosotros continuamos con toda la información internacional que Diario Gestión les trae a través de las redes sociales. Ahora, hay un tema trascendental que definitivamente tampoco debemos perder de vista, porque si hablábamos de Colombia, Venezuela también sigue en los ojos del mundo, porque la presidenta interina de Venezuela, hoy Delcy Rodríguez, anunció la amnistía general, una amnistía que tiene diferentes matices, claro está, y que son parte de un análisis que tiene que realizarse debido a todo lo ocurrido en Venezuela. No solamente hablamos de Nicolás Maduro, sino también desde la época de Hugo Chávez. Hay muchas cosas que tienen que analizarse y que van a pasar por, no sé si podemos llamarle corrección, pero sí una revisión a profundidad. Los anuncios llegan a pocos días después que se cumpla un mes de la captura del dictador Nicolás Maduro. Ahora, Delcy Rodríguez ha dicho algo que también va a ser materia de análisis, así que vamos a escucharla. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Pido entonces, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, toda la colaboración para que, una vez que la Comisión para la Revolución de la Justicia y para el Programa de Convivencia se activen en los próximos días, pueda la Asamblea Nacional dar máxima celeridad a la aprobación de esta ley de amnistía general para Venezuela. Importante entonces escuchar a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, porque en el derecho internacional está establecido no solamente el respeto hacia una sociedad común, sino también muy marcado lo que es el derecho al respeto a la vida y a las condiciones humanas. Entonces, por ejemplo, se hablaba del helicoide, del cierre de esta cárcel que ha sido tal vez un centro de reclusión para presos políticos. Y preguntaban mucho, tal vez a través de las redes, cómo es el helicoide, a qué se refieren en particular. Hablamos de una cárcel, primero, que fue diseñada en los años 50 como un moderno centro comercial y que después fue puesta como una prisión, ¿no? Hablamos de celdas pequeñas, con poca ventilación, un aislamiento prolongado, interrogatorios constantes, falta de luz natural durante muchas semanas, denuncias de tortura física y psicológica, y eso no es que lo contemos aquí nosotros, sino que lo cuentan los mismos venezolanos, quienes viven esta situación. Ahora, muchas cosas también han pasado en el interín de la política de este país, ¿no? Del vecino país venezolano. Y María Corina Machado, una activista que ha estado durante mucho tiempo, Nobel de la Paz, involucrada precisamente en tratar de liberar a Venezuela, que es una de las principales líderes opositoras al régimen chavista, aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos, que ha sido propuesta por Delcy Rodríguez y que la acabamos de escuchar, es producto de la presión real de Estados Unidos y que espera que se haga realidad, porque las condiciones
que hemos descrito inclusive de esta cárcel son realmente preocupantes para todo Venezuela y por supuesto para toda la comunidad internacional. Escuchemos a María Corina Machado. Que obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto, Mike. Ahora, estamos con el doctor Miguel Ángel Flores, él es exfiscal, él es abogado de la ONG Foro Penal. Es una organización que asiste a procesos políticos en el país. Él ha sido parte de la defensa del activista Javier Tarazona, liberado recientemente. Y quiero empezar esta entrevista primero dándole la bienvenida al doctor Forero. Gracias, doctor, por acompañarnos en Radar 24. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos, a todos los que te siguen. Un saludo a todos los venezolanos en el mundo, a sus familias, a los presos políticos que hoy siguen tras las rejas. Y bueno, un agradecimiento público para toda la ONG en Venezuela, aquí en Venezuela, al doctor Gonzalo y al doctor Alfredo Romero, quienes han hecho un gran esfuerzo, también tienen su mérito en este trabajo. Quisiera decirte que yo soy abogado ad honorem, formo parte de un grupo de abogados que actuamos sin ningún tipo de interés para ayudar a los presos políticos desde hace ya mucho tiempo. En voluntariado existen personas, familiares, abogados, todos colocando un granito de arena para poder coadyuvar en el tiempo que podemos a este trabajo con los presos políticos. Por supuesto, y quiero empezar la entrevista, no sin antes mencionar que la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 344 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero, tras el anuncio del régimen chavista de liberar un número importante, ¿no?, de detenidos. Y en ese sentido, doctor, ¿qué entendemos en principio por esta amnistía que ha anunciado la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez? Claro, por amnistía podemos entender que es un instrumento jurídico con un fin político. Es básicamente eso. Lo que se plantea es un poco las palabras que planteaba la presidenta Delcy en su locución, señalaba un poco como el perdón. Y el problema básicamente es el punto crítico de la referencia política de la amnistía, es que jurídicamente requiere concretarse con hechos que generen una certeza a todas las familiares y a todos los que hoy están detenidos y los que se encuentran con medidas cautelares, porque eso es importante decirlo. Hablamos de 700, tal vez más, yo digo más, presos políticos, considerados así por un tema más de análisis desde el punto de vista del derecho. Bajo ciertas condiciones lo diferenciamos de digamos, los presos comunes, por decirlo así. Y doctor, ¿tiene un número más o menos un punto estimado de cuántos presos políticos quedan todavía encarcelados? Mira, es difícil precisarlo. Lo que pasa es que mucha de la información que se maneja es porque la gente lo denuncia, lo señala. Hay mucha gente que no denuncia porque tiene temor y pues ese ha sido el gran clamor en este momento de cómo podemos diferenciar presos políticos de presos comunes cuando hay tantas situaciones que ocurren en el proceso. Y esa es una realidad que estamos ahorita enfrentando porque, como te repito, hay muchísimas personas que están en procesos penales y que consideran ellos que son casos de naturaleza política, pero no lo han denunciado, no lo han planteado. Ahora, doctor, a mí algo que me preocupa definitivamente y que también a la comunidad le puede interesar es si estas detenciones, estas liberaciones son reversibles o tal vez, no sé, podría decir tal vez si son temporales o podrían
en todo caso ser condicionadas. Claro. Bueno, eso es un tema más político, pero jurídicamente hablando, como te decía al principio, requiere concretar condiciones. Por ejemplo, en muchos de los casos que se encuentran sometidos a tribunales en materia de terrorismo, que son generalmente los asociados a casos políticos, existen limitaciones para el ejercicio, el derecho a la defensa, para, por ejemplo, el nombramiento de defensores de confianza. Esto, por ejemplo, es un mínimo ejemplo para nosotros poder entender la concreción de ese dicho al hecho. Porque no es solo liberarlos, porque vamos a hablar, hay una cárcel concreta, pero se crea después una cárcel jurídica porque estás condicionado. Entonces, mientras los procesos se condicionen, mientras no tengas la posibilidad de que un familiar asigne un defensor privado o de confianza, cuando las condiciones no te permiten, por ejemplo, hablar correctamente con el defensor público, en el caso de los familiares, quienes no tienen acceso a copias del expediente, que no saben por qué razón los están juzgando. Cuando esa realidad cambie, yo creo que en buena parte muchos de esos familiares van a tener certeza de cuál es la situación jurídica de cada uno de sus representados. Entonces, ¿a quiénes beneficia y a quiénes excluye esta ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez? Claro, el planteamiento es algo abstracto y hablar de presos políticos en esas condiciones solo lo diferencia los hechos punibles atribuidos, que serían los delitos de sangre, denominados así como el tema de los homicidios, el caso del tráfico de drogas y el caso de corrupción. Sin embargo, bueno, puede darse el caso de que existan personas que les hayan imputado estos delitos y sean considerados presos políticos. O sea, ahí es donde viene la gran confusión y hay que hacer un análisis de cada caso en particular. Claro, porque tal vez podría decirse que no eran presos políticos debido a la poca documentación o a la mucha documentación que puede haber existido en cada caso particular. Y discúlpame que lo interrumpa porque me interesó mucho saber, desde su experiencia, qué tan documentadas estaban tal vez estas denuncias, estas demandas que acabaron con la libertad de estas personas y que posteriormente, tras las denuncias de familiares o asociaciones, se les considerara presos políticos. ¿Qué tan documentadas estaban entonces estas denuncias desde su experiencia, tal vez, doctor? Sí, mira, desde el punto de vista de los derechos humanos, cuando el Estado no te permite acceder a una defensa, cuando no tienes derecho a obtener una copia del expediente, cuando te limitan poder defenderte en el proceso, esos son síntomas inequívocos de que existe una realidad pervertida del proceso. O sea, cuando observamos que hay limitaciones, cuando, por ejemplo, evidentemente se violan derechos fundamentales, libertades políticas, cuando hay una desproporción en los tipos penales. Por lo menos en el caso de Javier, fíjate, Javier Tarazona tenía imputado el delito de terrorismo, incitación al odio y incitación al odio, terrorismo. Básicamente, estos delitos es complicado para una persona subsumirlo, y traición a la patria era el otro delito. Demostrar eso no se pudo en 4 años en juicio. Se interrumpió 3 veces el juicio y la realidad es que no pudo ser condenado. ¿Por qué? Porque no había elementos objetivos convincentes. Y doctor, Y así pasa en muchos casos. emocionales se encontraba Javier Tarazona? Mira, Javier pudo haber perdido más o menos 48 kilos perfectamente en el tiempo que estaba allí. Emocionalmente fuerte porque ha sido un hombre distinto, realmente ha sido un hombre de talante, de mucha actitud y con mucha esperanza. Es un ejemplo de lo que te puede hacer el encierro, la cárcel,
pero también la fe. Todo el encierro en una cárcel que no cumplía con condiciones mínimas de derechos humanos, como el helicoide. Sí. Por ejemplo, yo en todo su proceso, yo nunca lo pude visitar. Nunca me dejaron acceder a poder verlo. Como defensa, pues no lo pude ver. Y así es la realidad de muchos. Entonces, fíjate, un poco la respuesta a lo que tú planteas. Cuando vemos vicios, cuando vemos una cantidad de aspectos que afectan el proceso, pues efectivamente estamos o podemos estar no solo ante un vicio, ante un proceso viciado, sino ante un caso de persecución política. Claro, claro. Doctor, Esa es la realidad. para finalizar, el cierre del helicoide, digamos, podría considerarse como el fin del centro de represión principal del régimen chavista. Mira, te voy a hablar como abogado. Yo pienso que no es el helicoide el problema y es parte del problema a la vez. O sea, es un ejemplo de las circunstancias carcelarias del país, pero creo que es un problema que va más allá. Es un tema que implica mejorar el sistema de justicia, la fiscalía, los funcionarios policiales, todo el sistema. Es un tema muy, muy complejo porque hoy en día hay muchos detenidos, como te digo, que han sido sometidos por situaciones que no necesariamente se conocen como políticas, pero están allí y sigue siendo injusto. Entonces, la solución real va un poco a transformar el sistema de justicia, al Ministerio Público y a todos los órganos que tienen que ver con el sistema de justicia. Esa es la realidad, esa es lo que esperamos como venezolanos, como abogados que nos permitan ejercer a cualquier nivel y podamos defender los derechos de quienes nos lo requieran. Pues ese es el fin del abogado en el sistema venezolano, que el abogado en Venezuela es parte del sistema de justicia. Esa es una particularidad y bueno, esperamos aportar a eso. De hecho que sí, digamos, en una situación regular, digamos que es lo normal, ¿no? Que la defensa finalmente pueda ejercer su derecho, al igual que el derecho del ciudadano sea tener su defensa. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo y por las explicaciones que nos ha brindado hoy en Radar 24. Muy agradecidos y, por supuesto, esperando también, al igual que usted, que la situación en Venezuela pueda mejorar. Gracias, doctor. Ahora, retomamos con lo que dijo María Corina Machado, porque ¿qué más afirmó en esta entrevista que brindó una cadena internacional? Pues se le preguntó en principio si es que ella estaría dispuesta a regresar a Venezuela. Una pregunta, por supuesto, recurrente para ella. Ella ha señalado que hacia Venezuela no estaría en riesgo. Vamos a escucharla. Si regresaras a Venezuela ahora, serías encarcelado y el gobierno americano ha dicho que te protegerá, que garantizará tu seguridad. Bueno, sabes, las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. Si me hubieran capturado, yo antes de irme probablemente me habrían desaparecido o algo peor. En este momento no creo que se atreverían a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones que ejercen los Estados Unidos. No estoy seguro de cuánto la posibilidad de que yo me moviera dentro de Venezuela. Ciertamente tendrían mucho miedo, porque el régimen conoce la conexión íntima que tenemos, sabes, el pueblo venezolano y el liderazgo que ganó la elección, el gobierno legítimo. Pero usted ganó esa elección junto con Edmundo González encabezando esa fórmula. Incluso la administración Trump lo reconoció. El secretario Rubio testificó eso ante el Congreso. Pero luego el presidente de los Estados Unidos se puso de pie allí y le dijo al público que aunque usted había ganado esa elección, no contaba con el apoyo del pueblo. Y yo me pregunto si usted puede entender por qué hicieron ese cálculo. Yo me centraré en lo que él me confió en una conversación muy privada, mirándonos directamente a los ojos. Y yo estoy convencido de que él comprende la verdadera naturaleza de este régimen. Todos saben que Delcy Rodríguez es una comunista en la que nadie puede depositar su confianza.
Bueno, y es parte de lo que decía María Corina Machado con respecto a una situación que vive ya hace mucho tiempo sobre su ingreso a Venezuela. Definitivamente señala que no estaría en riesgo. Sin embargo, mientras las cosas estén como estén y todavía esté en un proceso en el que la transición es la palabra clave para la recuperación de la libertad en Venezuela, aún no sabemos si es que estará dispuesta o no a regresar. Pero en más temas, también hablamos acerca de la situación diplomática en Venezuela, puesto que desde el ingreso de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza y con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habiendo tenido un rol protagónico en esta etapa de transición, también da un paso nuevo que en los próximos días tal vez podría generar mayor relevancia, y es el ingreso de Laura Dogu a los Estados Unidos, pues aún no hay un anuncio oficial que la situación diplomática de Estados Unidos sea anunciada en Venezuela, es decir, la apertura de una cancillería de Estados Unidos en Venezuela, pues recordemos que desde hace 7 años, desde la ruptura y desde la decisión más que todo de Nicolás Maduro de finalmente decir que Estados Unidos debía ser expulsado del país, es que una cancillería oficialmente no ha tenido rol protagónico en el país venezolano. Entonces, la presencia de Laura Dobu finalmente forma un paso importante, porque estamos hablando que ella ya llegó a Caracas y ha llegado en principio como encargada de negocios para los asuntos de Venezuela. Entonces, con su arribo se inicia formalmente este proceso para abrir la misión diplomática. Sin embargo, todavía esto se encuentra en stand-by, no hay un anuncio oficial y se espera de todas maneras que en los próximos días también pueda formalizarse esta decisión para que también los Estados Unidos vuelva a tener un rol protagónico más importante en Venezuela. Ahora, por ejemplo, en paralelo, ¿qué es lo que se ha anunciado también a propósito de la llegada de Laura Dogu? Y es una reforma a la ley de hidrocarburos. Y hablamos también de la ley de amnistía para presos políticos, lo cual hemos abordado en demasía en el programa. Ahora, según informó The Wall Street Journal, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habló acerca de posibles elecciones en Venezuela en el corto plazo, podemos decirlo así. 18 a 24 meses sería el plazo establecido para que nuevamente Venezuela pueda tener elecciones libres. Sin embargo, si no se cumplen todavía todas las condiciones, es una situación en la que no se puede hablar aún de una libertad total en Venezuela. Porque también tengamos en consideración que no solamente se ha hablado acerca de unas posibles elecciones, sino muchos países que también se han ofrecido como mediadores para que esta situación entre ambos países pueda de una vez resolverse. Y dentro de la ley de hidrocarburos, que es lo que hablábamos hace unos instantes de lo que se anunció por parte del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció la exportación del primer cargamento de gas con licuado de petróleo. A ver, vamos a escuchar precisamente lo que se habló porque ella hizo una publicación a través de las redes sociales.
Cuéntate. Esta era entonces la publicación de Delcy Rodríguez mediante su cuenta de Telegram, donde señaló que junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano, añadió mediante sus redes sociales. Ahora, hay más información con respecto a los procesos de liberación, porque así como hablamos de Venezuela, así como hemos hablado en diferentes ocasiones de muchos países, también Cuba está en el centro de la noticia, porque Donald Trump confirma que ha comenzado a negociar con los altos mandos del régimen cubano. Ahora, estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo, es lo que señala el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien confirma que ya iniciaron conversaciones con las más altas autoridades del régimen cubano. Y esto, en definitiva, habla acerca de un pendiente que hay también en la comunidad internacional, y es hablar de la liberación cubana, algo que, en definitiva, no ha sido la primera ocasión en la que se ha conversado, sino también hablamos de un acuerdo entre ambos países que finalmente podría resolver también, así como Venezuela, de la libertad de los ciudadanos cubanos. Así que vamos a escuchar lo que dijo precisamente Donald Trump al respecto. ¿Qué buscas de un acuerdo con Cuba? Bueno, Cuba es una nación fallida, lo ha sido por mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Estamos conversando con la gente de Cuba, con los más altos funcionarios de Cuba. Veremos qué sucede. Quiero que las personas que vinieron aquí y fueron horriblemente tratadas por el régimen cubano reciban la atención que merecen, que puedan regresar y hacer lo que necesiten hacer. Saben, tienen a su familia allí, no han podido verlos en años, en muchísimos años. Así que creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Importante entonces lo que dijo Donald Trump acerca de la situación y de lo que en un futuro podría suceder con Cuba. Vamos a cerrar con una información que definitivamente también llama la atención, porque durante el programa hemos abordado muchos temas: Venezuela, Cuba, una importante entrevista acerca de los derechos humanos que se ha venido viviendo en Venezuela. Pero en paralelo también ha ocurrido otra situación, porque con una exhibición de drones venezolanos han pedido la libertad de Nicolás Maduro y de su esposa. Decenas de venezolanos se reunieron en la cinta costera del Estadio La Guaira para ver una exhibición de drones que piden la libertad del mandatario. Podemos ver precisamente cómo con este juego de drones, que ya es muy conocido en la actualidad debido a la tecnología, describen claramente: exigimos la liberación de Nicolás Maduro, drones de colores, e incluso podemos observar cómo incluso hasta la foto de Nicolás Maduro con su esposa pudo verse a través de esta representación de los drones. Nosotros venceremos. Y esto es parte del pensamiento, en definitiva, de algunos ciudadanos venezolanos, porque esto ocurrió en Caracas, en el Estadio La Guaira, donde este grupo realizó una serie de exhibiciones con estos drones que iluminaron el cielo con mensajes pidiendo la libertad de Nicolás Maduro y su esposa. Estas proyecciones mostraron estas frases que acabamos de describir, y el evento, en definitiva, fue interpretado por simpatizantes como una forma de protesta contra la intervención militar estadounidense. Hablamos también incluso de un llamado para que ambos líderes regresen a Venezuela, que fue lo que señalaban estas comunidades, ¿no? En algunos actos también se combinaron mensajes de solidaridad con símbolos de orgullo nacional, señalando que hay en Venezuela una agresión extranjera. Así que con estas imágenes y con toda la información que les hemos proporcionado, llegamos al final de Radar 24. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, emitir sus comentarios a través de este programa, donde tocaremos en definitiva toda la información internacional que conlleva a que podamos describir la situación de los diferentes países. Suscríbanse en nuestra cuenta y, por supuesto, conmigo. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.